Primero, tengo que borraros de la cabeza una jugada que tenemos a veces desde el cole, que es que las funciones pueden ser pares o impares. No. Las funciones pueden ser simétricas o no simétricas. De hecho, la gran mayoría de funciones son no simétricas, ¿vale? Cuando digo simétricas, me refiero a que, pues yo qué sé, igual que nuestra cara, bueno, a ver, nuestra cara no es perfectamente simétrica, pero imaginaos que lo fuera, ¿no? Tiene un eje de simetría, ¿verdad? En el que de aquí para la derecha veo una cosa que se está viendo más o menos, en mi caso de la cara, espejada para la izquierda, ¿verdad? Eso es una simetría. Vale, pues en el mundo de las funciones, algunas son simétricas, otras no. De hecho, insisto, o sea, si pudiera poner porcentajes, el 99,9999% serían no simétricas. Y hay unas muy especiales, sí simétricas. Dentro de las simétricas están las pares o impares, pero solo dentro de las simétricas, dentro de ese equipo especial de funciones, ¿vale? Entonces, empiezo por ahí. Repito, en el caso de las funciones, las tenemos de dos tipos, ¿vale? Que ahora me pondré a explicar las simétricas, pero de momento solo estoy haciendo largo, ¿vale? Que son las, hemos dicho, simétricas y no simétricas. Y en el caso de las simétricas, ahí sí están las pares o impares, que es de las que voy a hablar ahora, ¿vale? Uy, va. Repito, simétricas pares o simétricas impares. Esto os suena, ¿no? Yo creo. A lo mejor no de la facultad, pero sí del colegio. Lo que es una función par o impar os tiene que sonar un poco. No sé si os atreveríais a recordar la definición, no os preocupéis, que la voy a contar yo, pero bueno, era una definición bastante chorra que incluso os habréis demostrado en el propio colegio o en el instituto, ¿no? Bueno, pues vamos a explicar un poquillo de esto, ¿no? Entonces voy a contar qué son las funciones pares, qué son las funciones impares, propiedades de las funciones pares o impares, es decir, por ejemplo, que par por par sale par, ¿vale? O que par más par sale par. No estoy hablando de números pares o números impares, aunque tienen mucha analogía, ¿vale? Me voy con la explicación de qué es una función par. Bueno, esto lo sabéis. Es aquella que cumple que f de x es igual a f de menos x. La fórmula, joder, esa te la sabes. Repito, es aquella que cumple que f de x es igual a f de menos x. Vale, recuadro por aquí. Esto es, bueno, a ver, lo que es la fórmula en concreto, igual era hasta más importante en bachillerato que aquí, ¿vale? No digo que no sea importante, pero va a ser más importante otras cosas que voy a decir por abajo, ¿vale? Bueno, cosillas que os puedo contar de las funciones pares. Primero, que son funciones simétricas respecto del eje OI. Es el eje de ordenadas, el vertical, ¿vale? Repito, son funciones simétricas respecto del eje vertical. Lo voy a poner de todas las maneras que pueda. Eje vertical, eje de ordenadas, eje OI, como queráis decirlo. Ordenadas, eje OY, como queráis, ¿vale? Bueno, para entender esto, lo mejor es que ponga un par de ejemplillos. Funciones pares famosas: el coseno, los polinomios de grado 2 y las constantes, ¿vale? No de grado 2, perdón. Polinomios formados por potencias pares de x, que es un poco más bestia todavía, ¿vale? Repito, ejemplos. Vamos a ver. Función coseno es la primera. Vale, y aquí es donde estaba yo esperando el momento. Puedo estrenar mi regla de senos y cosenos. A ver, estoy como una puta cabra, lo sé, pero bueno, para eso nos pagáis, ¿no? Para que estemos locos todos. ¿No? ¿Verdad? Más o menos. Por lo menos matemáticamente hablando. Fijaos que además que poco se habla de que tengo dos, porque es que las estoy probando todas para ver cuáles le pongo a todos los profes. Es que está muy buena porque es flexible, ¿vale? Entonces nos jodemos la tablet. Pero es verdad que reconozco que esta es la que voy a obligar a usar a los profes, pero yo voy a usar esta como la más, la verdad, porque yo tengo más cuidado con las tablets. Al final son nuestras, ¿no? Pues hacemos con ellas lo que queremos. Es verdad que esta me mola más para dibujar los senos y cosenos. Mirad, voy a poner primero los ejes. Evidentemente vosotros no hace falta, vosotras, no hace falta que uséis una regla para esto, me cago en la leche, que de verdad que lo que voy a hacer es hiper básico. O sea, es simplemente que entendáis por qué digo que esta función es par. ¿Por qué digo que es simétrica respecto del eje vertical? ¿Vale? Entonces, a ver, dadme, porfa, un falso directo aquí para mis locuras.
Un momento, vamos a ponerte, por ejemplo, por ahí. Seguramente ahora corrija la altura y demás, ¿vale? Espera, de hecho, ¿no te puedo poner yo así más tocho? Amigo. Un momento, estoy aquí hablando solo. A ver, ahí estás. Vale, en azulón. ¡Ah! Puto. Como digo, ahora la recoloco, que estará saliendo un poco descolocada. Yuhu. Vale, ese trozo por ahí. Y ahora me vengo por aquí y sigo un pelín. Como digo, un momentín, que las colocamos ahora mismo. Vale, ¿hasta dónde he pintado? Hasta ahí, ¿no? Ahí me va a faltar un trocillo. A ver, un momento, arreglamos por aquí. Vale, solo he pintado un trozo de... Vamos, he pintado periodo y medio. Pero creo que os suena a una función coseno, ¿verdad? Una función coseno que, coño, todo el mundo se sabe que su valor... Espérate, que además aquí, cuidado, que justo estoy hablando de simetría, cabronazo, y no me la pones perfectamente simétrica. Espérate, Llamadme tiquismiquis, pero esto tiene que ir ahí exactamente, cabrón. Ahí sí está simétrica, ¿vale? ¿Por qué digo que está simétrica? Hombre, me cago en la mar, porque todo lo que pasa por la derecha pasa de manera simétrica por la izquierda. ¿Lo veis? Eso es una función par que te cagas, ¿vale? Claro, con esto, aparte de la explicación concreta de la función coseno, abro la veda para cualquier función en la que esté pasando esto, ¿vale? Aquí tengo el eje X, ahí tengo el eje Y, y la función que os he pintado es un coseno de X. Eso es, ¿vale? No hace falta que dé muchísimos detalles, solo os recuerdo que, a ver, que esto coge altura menos 1 y 1, ¿no? Repito, aquí tienes altura menos 1, aquí tienes altura 1, pero insisto, es claramente simétrico el dibujo respecto al eje vertical, ¿verdad? Vale, esta es una. Os he dicho que os iba a poner 3 cajas. Por cierto, de memoria, a partir de ahora, la función coseno es una función par. No sabéis lo que os puede salvar la vida esto en un ejercicio de examen, ¿vale? Bueno, lo vais a saber ahora mismo en cuanto acabemos el esquemilla. Espérate, que me he comido ahí mucho. Vale, función coseno. Función polinómica formada por potencias pares de x, ¿vale? Repito, función polinómica formada por potencias pares de x. Yo voy a ser un gorrino y os voy a poner una muy fácil, ¿vale? Pero en general, cualquier función formada solo por potencias pares de x siempre va a cumplir una simetría respecto al eje vertical, ¿vale? Entonces, lo pongo por aquí. Hemos dicho función polinómica con potencias pares de x. Vale, por ejemplo, x cuadrado más 2, ¿vale? Por ejemplo, o sea, me podría haber currado una más, pero, hombre, creo que al final os voy a marear con cualquiera cuando la idea es la misma. Repito, si yo represento un x cuadrado más 2, un momento, que también tengo para esto. Vamos ya, ahí está. Vale, repito, esta es la función, espérate, otra vez voy a volver a hacer zoom, que ya que digo que es simétrico, tronco, píntalo simétrico, macho. A ver. Ahí está, ¿vale? Vale, pues pongo un par de acotaciones. Bueno, una acotación, eso es la altura 2. Y repito, la función que acabo de representar es x cuadrado más 2, ¿vale? Ya aprenderemos, evidentemente, en la clase siguiente, en la que vamos a ver representación de funciones, ya aprenderemos cómo se dibuja esto, qué debo tener en cuenta, etcétera, ¿vale? Pero bueno, esta creo que me creéis, ¿no? Supongo. Primero, ¿a qué es simétrica? Claro que sí, respecto al eje vertical es un canteo. Por cierto, hay otra manera de ver que algo es simétrico, que es el truco de doblar el papel. Mirad, en una función simétrica pasa que para dibujarla entera, no te hace falta dibujarla entera, mirad, pintáis solo una mitad, ¿vale? Imaginaos que esto es un papel, ¿vale? Imaginaos que la tinta roja mancha, ¿vale? Vale, pues dad la vuelta, o sea, doblad el papel justo por el eje vertical. Si me dobláis el papel justo respecto al eje vertical, dejará manchado el lado contrario justo con la silueta de la otra parte, ¿vale? Ya os digo, simplemente imaginarse que doblamos el papel respecto del eje vertical, ¿vale? Pintando solo un lateral. Pero bueno, joder, simetría respecto al eje de ordenadas tampoco se entiende mal, ¿no? Bueno, hemos dicho que tenemos, un segundo por aquí, la función coseno como modelo de función par, función polinómica con potencias cualesquiera pares de x.
Aquí podrías decirme, Álvaro, pero una cosa, ¿cómo que potencias pares de X si me has puesto un 2, pedazo de cerdo? No sé si os habéis pensado eso. No, no. Bueno, decidme si no es verdad que eso es lo mismo que poner x al cuadrado más 2 por x a la 0. ¿A que sí? X a la 0 es 1, ¿no? Vale, el 0 es un número par. Es un número par porque al dividirlo entre 2 no da resto, ¿vale? Da de resto 0. El 0, no sé si lo sabéis, es un número par, ¿vale? Entonces, es un caso particular, la función constante es un caso particular de función con orden par de x, ¿vale? Así que ha cumplido la definición que os estaba escribiendo por ahí, ¿vale? Y es que de hecho la tercera caja es precisamente eso, las funciones constantes. Resulta que una función constante también es una función par. Ojo, paradójicamente, que es donde os quiero dar un poco por saco, aunque la altura sea un número impar, 5, por ejemplo. Es que no tiene nada que ver, estamos hablando de una simetría del dibujo respecto al eje de ordenadas. Un segundín, por aquí. Repito, la función constante, voy a poner f de x igual a 5, ¿vale? Función constante. Anda, que vaya popurrí de matemáticas que os vais a llevar de aquí a diciembre, vais a flipar. entre todas las mierdas que hay que contar ahí por el camino. Mirad el dibujo. Joder, decidme si esto no es simétrico. Coño, obviamente, ¿no? O sea, pintas solo un lateral y te sale el otro, ¿verdad? Vale, ¿y por qué no puede ser f de x igual a 5? ¿Qué más da que el 5 sea un número par o un número impar? Lo que importa es que el dibujo es una horizontal y por lo tanto, una horizontal de altura 5, que más da altura 5 que 4 que 2, ¿no? Y por lo tanto, repito, es simétrico respecto al eje vertical. Vale, pues esto respecto a las funciones pares, ¿vale? Ahora me voy a las impares, va a ser casi simétrico lo que os voy a contar, ¿vale? Venga, voy por aquí, repito, a la función impar. Venga, función impar por aquí. Decía que es aquella que cumple... Vamos a ver, que, ojo, f de x es igual a menos f de menos x. Por cierto, que antes poco se ha hablado de la fórmula, no le hemos hecho ni puto caso. A ver, que es que en realidad de verdad que me da igual. Pero la fórmula de antes la podíamos haber comprobado en un segundo, ¿eh? Fijaos qué chorrada. Un segundo por aquí. Bueno, ya sabes que sigo hablando en plural para la gente que ve el vídeo. Esto es paradójico cuando uno está grabando para una persona viendo la clase en directo, ¿verdad? Y este es gilipollas. ¿Por qué habla en plural? Bueno, porque en principio esto lo ve más gente. Vale, decía, he pasado por alto antes el hecho de esta fórmula. Pero que es que de verdad que para lo que quiero contar aquí me da bastante igual. Nadie va a tener que hacer esta comprobación, ¿vale? Pero bueno, es verdad que si yo me voy a una x cualquiera, me voy a la función coseno, ¿vale? No pintes esto, ¿eh? Me voy a una x cualquiera, esta x, ¿vale? Tiene no sé qué altura, ¿no? Vale, pues si me voy a la x opuesta, justo aquí, tiene la misma altura. Ya está. F de x da lo mismo que f de menos x. Eso es todo, ¿vale? Como digo, no hace falta que esto lo representemos. Bueno, ya que estoy, mira, no ha quedado mal, dejo la raya, pero vamos, que qué gilipollez acabo de hacer, ¿vale? Ahora, en las funciones impares añadimos un signo menos aquí, ¿vale? Es la misma idea, pero con un signo menos delante, ¿vale? Y vamos a ver eso qué conlleva. Bueno, pues, ojo al palabra que voy a decir o a lo que voy a escribir, es bastante horrendo. Es que son funciones simétricas respecto del origen. A ver qué es eso. Repito, son funciones simétricas respecto del origen. Hay quien dice que es como si pusiéramos un espejo esférico en el origen y cómo se ve reflejada una función en ese espejo esférico. A ver, yo me voy a dejar de mierdas, ¿vale? Os voy a contar lo que hemos hablado de doblar el papel. Es simplemente doblarlo 2 veces, pero vamos a esperar a ver dibujos, ¿vale? Coño, que para abajo se me ha ido esto. A ver, ejemplos. Repito por aquí, ejemplos. Creo que antes hemos seguido este esquema, ¿no? A ver, un segundo. Efectivamente, hemos puesto qué simetría se tiene y me voy a 3 ejemplos que son casi la misma jugada de antes. Vamos a ver. La primera es la función seno. Es una función, vamos, es la función impar más famosa, yo creo, ¿no? Repito, la función seno. Que aquí, ¿no te parece que puedo hacer una guarrada enorme? A ver, un momento, ¿cómo estás? Pues sí, hombre. Vamos a hacer una cosa. Mira qué bien.
Que no cunda pánico, no copies nada todavía, que esto va a tardar un poco las manualidades de Disney que voy a hacer. A ver, voy a borrar de aquí el coseno, a tomar por saco, borro los chirimbinguis naranjas, a la mierda también, chirimbinguis naranja fuera. Y lo que es la función, la voy a desplazar un pelín. Vamos a ver, al hacer zoom se me va esto, no. Maravilloso. Mira qué maravilla. Ahí te tengo. Espérate, no, más para la izquierda. Ahí estás. Eso es una función seno, ¿verdad? Un momento, la coloco ahí. Esto es la altura 1, abajo altura menos 1. Y ahí tenemos la función seno. Eso es. Bueno, esta que he dibujado es seno de x. Una función seno puede tener no solo seno de x, ¿no? Seno de otras cosas, pero vaya. Seno de x, que es la que quiero representar. Y le pongo por aquí el título de la función seno. Vale, es una f de x igual al seno de x. Eso es. Fijaos qué significa esto de la simetría respecto del origen. Si yo pintara solo una mitad... Bueno, por cierto, que aquí está un poco feo, le tenía que haber pintado otra orejilla para terminar un pelín, ¿vale? Pero bueno, venga, tampoco pasa nada. Me voy a fijar solo en un entorno centrado en el origen, ¿vale? Vale, si yo marcara con esa tinta de color que digo, imagínate una tinta que moja mucho, y yo pintara solo esto, ¿vale? Si yo ahora doblo solo una vez el papel por la vertical, me sale... No es exactamente lo mismo, ¿verdad? ¿Verdad? Bueno, vuelvo a doblar, pero para abajo esta vez. Si yo... Esto, imagínate que esa tinta roja sigue manchando. Si doblo para abajo, ahí sí que me sale el otro trazo de la función, ¿vale? Una función simétrica respecto al origen es aquella en la que pintando una mitad tienes que doblar el papel primero para un lado y luego para abajo para que te salga la otra mitad, ¿vale? Ya te digo que se supone que hay chiflados por ahí que te dicen que te imagines, pero de verdad no sé si esto te parece una ayuda. Mira, que te imagines que ahí en medio hay un espejo esférico y que tú estás en la función azul mirándote al espejo, ¿vale? Déjate de mierdas, o sea, yo creo que no tiene mucho sentido el imaginárselo así, ¿vale? Venga, esa es la función seno. Luego, antes hemos dicho algo de los polinomios de potencias pares, ¿verdad? Bueno, te puedes imaginar lo que viene aquí, que son los polinomios de potencias impares. Ojo, tienen que ser todas las potencias impares, si no, no nos vale, ¿vale? Te voy a poner una hiperfácil que es x cubo solo. Joder, no me voy a tirar yo un tiro al pie, ¿no? O sea, voy a evidentemente poner funciones fáciles. Repito, funciones polinómicas. Ay, esto imagino que antes me ha ocupado más el textaco, ¿no? Supongo que sí, espérate. Un momento, perdón, que la caja va a ser más grande simplemente, ¿eh? Espérate, lo dejo así y escribo primero. Funciones polinómicas. Con potencias impares de x. Repito, con potencias impares de x. Ahí. Vale, ahí voy a hacer la caja ya. Por ejemplo, voy a poner una hiperfácil, x cubo. No me voy ya a complicar, evidentemente, ¿no? Pero me valdría x cubo más x quinta más x séptima más x novena. O sea, cualquier polinomio formado por potencias impares de x nos vale, ¿vale? A ver, subrayo por aquí. Ahí estoy. Vale, decía una hiperfácil. A ver, no sé si os parece hiperfácil, pero es un polinomio x cubo que tiene una forma bastante peculiar. A ver, voy a tirar de regla otra vez. Aquí me la voy a estar jugando un poco, a ver qué tal queda esta mierda. Vamos a ver. Una función x cubo tiene más o menos esta pinta. Mira, a ver, déjame aquí un momento, un falso directo hasta que la pinte del todo. Tiene una orejilla por aquí. Vale, un momento que la voy a ampliar aquí un poco. Uy, mierda, eso no es la tijera. Repito, tiene una orejilla de parábola. Ahí, espérate que me he pasado un poco. ¡Ah, cabrón! Bueno, ya me irás conociendo. La gente que está viendo el vídeo ya me conoce de sobra. Soy un cansino, ¿eh? Pero bueno, oye. Vale, tenemos ahí una orejilla. Eso es. Y ahora la simétrica para abajo a la izquierda. Repito, ahí esto. Y ahora la simétrica para abajo a la izquierda. Vamos a pintarla por aquí.
No sé si sabíais que esto es un polinomio f de x igual a x cubo. Vamos a pintarlo ahí. Ahí estoy. Ay, coño, que se me va. Está posible, cabrón. Mira que me he currado ahí la esta. A ver. Ahí estoy. Bueno, ahora la moveré si hace falta. Ahí te tengo. Ay, me ha quedado muy larga. Pito. Aquí. Ahí estoy. Eso es. Lo puedo alargar un pelín más. Hasta ahí. Vale, repito, esto es una función f de x igual a x cubo. ¿Vale? Otra vez, ya aprenderemos a dibujar funciones, pero esta es de las que os tengo que decir, hay que sabérselo, ¿vale? Este dibujo hay que saber hacerlo. De hecho, tengo un ejercicio de integrales definidas donde se os pide calcular el área de una función x cubo. Hay que sabérselo, ¿bien? He dicho que son dos, que es como un x cuadrado por un lado y x cuadrado por el otro. No es exactamente igual, pero tiene toda la pinta, ¿vale? Bueno, esto es el eje x, esto es el eje y. Otra vez, fijaos en la simetría, ¿no? Clarísimamente lo que yo tengo dibujado por ahí es lo simétrico respecto al origen de lo que tengo dibujado por abajo, ¿vale? Bueno, pues esto ocurre con todas las funciones donde, ojo, todas las potencias sean impares. Cuidado, no me vale x cubo más x cuadrado. Eso ya no es... Esto es importantísimo, no es de grado impar. Porque eso admitiría x cubo más x cuadrado más x más 8. No, es que solo tenga potencias impares, ¿vale? Como, por ejemplo, en el caso de x cubo. Vale, y... hay un caso más particular todavía. Hombre, ¿cuál es la potencia impar más famosa? Joder, la recta que pasa por el origen, ¿vale? Es decir, la recta f de x igual a x. Y ya hemos puesto 3 ejemplos hiper famosos de funciones pares o impares que nos viene muy bien para luego ensayar otras movidas, ¿vale? Repito, la última es la función más famosa de todas, ¿no? La función identidad, que es la f de x igual a x. ¿De acuerdo? Eso se llama función identidad en matemáticas. Vale, pues si pongo por aquí el eje, claro, te das cuenta en cuanto la estás dibujando, ahora ya con esta nueva mirada que os estoy dando, ¿no? De la paridad o la imparidad, pues ves de otra manera esta función. Dices, hostia, claro que es una función impar. A ver un momentín. Uy, por aquí. Ahí está. Espérate, voy a ampliar un poco, que como ves, las facilidades de la pizarra, ¿verdad? El que puedo yo coger esto y moverlo ahí exactamente. Claro, es un ejemplo clarísimo de lo que estábamos comentando antes. Espérate que te van a sangrar los ojos, ¿verdad? Hola, ahí estoy. Es un ejemplo clarísimo de función que te sale otra vez simétrica respecto del origen. Repito por aquí, esa es la función f de x igual a x en el dibujo, con su eje x por aquí abajo, eje y por ahí, ¿vale? ¿Por qué lo de f de x igual a ver, menos f de menos x? Lo podemos ver rápidamente en una de las fórmulas. Un momento, por ahí. Esta es la fórmula famosa, ¿no? De que una función es impar. Vale, pues si yo me voy a una función impar a cualquier x, por ejemplo aquí, mira, me estoy yendo a la función seno, a una x cualquiera. Si me voy a la opuesta, a la izquierda, resulta que la función vale lo mismo, pero para abajo. ¿Lo ves? F de x es igual a menos f de menos x, ¿vale? Es lo que ponemos por ahí. Bueno, pues... hasta aquí la parte básica de qué es una función par, qué es una función impar. Ahora me voy a algunas propiedades o operaciones entre funciones simétricas. Es una bobada, son 3 líneas, ¿eh? Repito, operaciones entre funciones simétricas. Funciones simétricas. Vale, ¿a qué me refiero? Es que va a ser, nada, una chuleta directamente, ¿vale? Que de todas formas es una chuleta que creo que hasta se aprende uno muy fácil. Mira qué bobada. Vamos a ver. ¿Qué es una función par por una función par? Par también. Ejemplo, vete a potencias. X cuadrado por x sexta. X a la octava. Ahí se ve, ¿vale? Repito, una función par por una función par es igual a una función par. ¿Vale? Te estarás imaginando lo siguiente. Si pongo impar por impar, y ojo, cuidado aquí, impar por impar, por ejemplo, x a la quinta por x al cubo. Hostia, a la quinta al cubo es a la 5 más 3, que es 8. Es decir, dos funciones impares multiplicadas te dan una función par. Cuidado con eso. Es importantísimo, para lo que vamos a hacer ahora. Y por último de esta primera columna, par por impar. Par por impar.
Vale, pues, a ver, x al cuadrado por x cubo. Te sale x a la quinta impar, ¿vale? Vale, maravilloso. Sigo con una operación más. Vamos, una familia más. ¿Sumas o restas? ¿Qué pasa si cojo una función par por una... Perdón, más, menos, una función par? Que sigue siendo par. Repito, par más menos par. Sigue siendo una función par. ¿Cómo puedo averiguar esto? Mira, échate la cuenta rápida de, mira, x cuadrado más x a la cuarta. Que hemos dicho antes que es cualquier polinomio donde todas las potencias sean pares. Sigue siendo par, ¿verdad? X al cuadrado en sí mismo es una función par. Esto es una función par. Si la sumo, sigue dando una función par. Las impares, por el mismo razonamiento... Uy, va. Las impares, por el mismo razonamiento, cumplen lo mismo, ¿no? Repito, impar más menos impar sale impar. Cuidado, que aquí hay un chisporroteo mental bastante importante, porque cuando os lo aprendáis ya, cuando la asignatura ya os hayáis aprendido todo, claro, aprendéis esto, parece fácil cuando solo estamos viendo esto, pero cuidado, impar por impar da par, pero ojo con la suma, impar más menos impar da impar. Cuidado, ¿vale? ¿Por qué? Pues x a la quinta más x a la 7, hostia, sigue siendo todo potencias impares, eso es una función impar, ¿vale? Y por último, la broma. ¿Qué pasa con una par más una impar? Que es una mierda. Par más impar es no simétrica, por lo tanto no podremos aplicar ninguna propiedad, ¿vale? Repito, una función par más menos una función impar es en general una función no simétrica, ¿vale? Repito, es una función no simétrica. Ni par ni impar, ¿vale? A ver, lo pongo así. Ni par ni impar. Vale, maravilloso.